Buenas a todos, soy Ecos de Ultramar y hoy traigo algo diferente. Últimamente me han llegado muchísimos comentarios en mis redes, algunos muy buenos, otros muy críticos y otros que sinceramente rozan lo absurdo. Así que en este vídeo voy a adoptar un tono más informal y a responder a algunos de los comentarios más llamativos, con humor, con un poco de ironía, pero siempre con argumentos. Empecemos. Claro, porque en el viejo continente no quemaban herejes para hacer reverencia al Hijo de Dios, ¿verdad? Pasaron 500 años y aún caen por propaganda española. A ver, dos cosas pueden ser ciertas a la vez. En Europa hubo atrocidades, eso no lo niega nadie, y al mismo tiempo muchos pueblos indígenas se unieron a Cortés por miedo y resentimiento hacia los mexicas. Estos exigían tributos en personas y practicaban el sacrificio humano de manera ritual y pública. Ahí están, por ejemplo, los Zompantli, auténticos altares de cráneos como el del Templo Mayor en México, donde se han hallado más de 600 cráneos. Prueba arqueológica, no propaganda. Los sacrificios no eran simbólicos. En la dedicación del Templo Mayor en 1487 se han llegado a dar cifras que oscilan entre 10.000 y hasta 80.000 víctimas en pocos días, aunque los historiadores modernos manejan rangos más prudentes de varios miles. A lo largo del año, las estimaciones más razonables hablan de entre 1.000 y 20.000 personas sacrificadas según épocas y campañas. Las víctimas eran prisioneros de guerra, esclavos o tributarios, entregados como pago a los dioses. Entre los principales destinatarios de esos sacrificios estaban Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol, y Tlaloc, dios de la lluvia. Los sacrificios se concebían como una necesidad cósmica, alimentar a los dioses para sostener el mundo. Esa brutalidad explica por qué pueblos como los tlaxcaltecas se aliaron con Cortés. Tenían viejas rivalidades, estaban hartos de pagar tributo como el de sangre, y vieron la oportunidad de ajustar cuentas. Y sobre la comparación con Europa, sí, hubo guerras. Pero cuidado con los números. La Inquisición española, que suele cargarse con la peor fama, dejó cifras muy distintas a las de otros países. Entre 1540 y 1700 se registran unas 44.000 causas y unas 800 ejecuciones. Y los estudios serios calculan en torno a 4.000 ejecuciones en toda su historia. Mientras tanto, solo por brujería, en el resto de Europa se ejecutó a entre 40.000 y 60.000 personas, con oleadas brutales en territorios del Sacro Imperio como Bamberg o Würzburg. En países como Francia, Inglaterra, Holanda o Alemania, las persecuciones fueron bastante más intensas. En conclusión, si tu argumento es «en Europa también se cometían atrocidades», vale, es cierto. Pero comparar Zompantlis, sacrificios a Huitzilopochtli o Tlaloc con decenas de miles de víctimas frente a unas pocas miles de ejecuciones inquisitoriales en 3 siglos no es lo mismo. No se trata de justificar nada, sino de poner las cosas en perspectiva. Putos rateros, ojalá y lo hayan gastado en alcohol y furcias. Pues mira, si con rateros te refieres a que se llevaron el oro, no voy a negar que riquezas salieron rumbo a Sevilla, pero reducir 3 siglos de presencia española en América a eso es como decir que los romanos solo vinieron a Hispania a sacar mineral. Cierto, pero también dejaron ciudades, acueductos, leyes y cultura. Primero, ese oro no se lo guardaban íntegramente los conquistadores en el bolsillo. Existía el quinto real, un impuesto del 20%, que iba directamente a la corona para sostener la administración, la defensa y las obras. El resto se invertía en mantener la maquinaria del virreinato. Y con ese entramado se levantaron no solo iglesias y monasterios, sino auténticos símbolos urbanos. Por ejemplo, la Catedral de Ciudad de México, construida por los españoles a partir de 1573 y que hoy es Patrimonio de la Humanidad, o la Catedral de Lima, en Perú, cuya construcción comenzó en 1535 por orden de Francisco Pizarro. Fue ampliada y modificada durante los siglos posteriores y hoy forma parte del conjunto histórico del centro de Lima, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Además, se fundaron universidades como la de Santo Tomás en Santo Domingo en 1538, la Real y Pontificia de México en 1551 y San Marcos en Lima en 1551, que sigue siendo la más antigua en funcionamiento de América, junto con Córdoba en Argentina en 1613. En materia de salud, ahí están los hospitales, el de Jesús en Ciudad de México, fundado por el propio Cortés en 1524 y todavía operativo, o el Hospital de San Andrés en Lima, además de una extensa red de centros de caridad gestionados por órdenes religiosas, y por si fuera poco, se trazaron caminos, puertos y casas de moneda, integrando América en una red global que unía Sevilla con Manila. Entonces, ¿hubo riquezas llevadas a Europa? Claro que sí, pero decir que todo se gastó en vinos y prostitutas es no querer ver la otra cara. Universidades, hospitales y catedrales, que aún están en pie. Así que, si eso es ratero, pues menudos rateros más constructivos. El que hizo esta publicación no sabe nada de historia y piensa que España fueron los primeros europeos en América. Bueno, efectivamente, antes de Colón hubo contactos europeos con América. El caso más documentado es el de los vikingos. Leif Erikson y su gente llegaron a Terranova hacia el año 1000. Incluso algunos historiadores han especulado con la posibilidad de viajes fenicios o cartagineses, pero ahí ya entramos en el terreno de las hipótesis sin pruebas firmes. Ahora bien, una cosa es llegar y otra es cambiar la historia del mundo. Los vikingos llegaron, hicieron algún asentamiento menor y desaparecieron sin dejar un impacto global. No crearon rutas permanentes, no integraron América en un sistema mundial ni provocaron transformaciones duraderas. En cambio, lo que sucedió con el viaje de Cristóbal Colón en 1492 no tiene parangón. Abrió de manera definitiva la conexión entre Europa y América, inició un intercambio biológico, cultural y económico, el llamado intercambio colombino, y dio lugar a una transformación global que afectó a todo el planeta. Por eso, decir que los españoles no fueron los primeros en América es quedarse en el dato curioso sin entender la magnitud. Claro que hubo llegadas anteriores, pero ninguna con la trascendencia de 1492. Lo que Colón hizo fue inaugurar la Edad Moderna, abrir rutas permanentes de ida y vuelta y poner en marcha el primer sistema global de la historia. Y eso, lo siento mucho, pero no lo iguala ni Leif Erikson ni ningún fenicio perdido. La frágil masculinidad, como si fuera un delito, que el 10% de los que escribís aquí tenéis otras tendencias que las previstas. ¿Frágil? ¿Cómo que frágil? A ver, aquí no se trata de fragilidad ni de qué vida lleve cada uno. Eso es asunto de cada cual. El problema es otro. La historia no es un lienzo en blanco donde inventar lo que apetezca. Si mañana sacan una película en la que Julio César resulta ser astronauta, también me parecería un disparate. No porque tenga nada en contra de los astronautas, sino porque es falsear la realidad. Con Cervantes pasa lo mismo. Tenemos su biografía bastante documentada. Fue soldado en Lepanto, estuvo 5 años preso en Argel, escribió El Quijote y muchas otras obras, y en lo personal sabemos que tuvo esposa, Catalina de Salazar y Palacios, con quien se casó en 1584. Antes de eso tuvo una relación con Ana Franca de Rojas, de la cual nació una hija, Isabel de Saavedra, a la que reconoció y dio su apellido. Es decir, tenemos datos claros de su vida íntima, y en ninguno aparece lo que ahora se vende en la película. No hay ninguna evidencia histórica que respalde esa trama. Y ojo, no hablamos de censura ni de preferencias personales, sino de rigor. Una cosa es hacer ficción libre, y otra muy distinta, vender como histórico algo que es pura invención. Inventarse una vida amorosa que no existió no es inclusión, es manipulación. Así que no va de masculinidad ni de orientaciones, va de que Cervantes no es un superhéroe de Marvel, es un personaje histórico y merece respeto. Si queremos visibilizar otras realidades, perfecto, pero no hace falta hacerlo borrando o reescribiendo la historia de quienes sí existieron. Y como remate, si Cervantes levantara la cabeza y viera en lo que han convertido su vida, seguramente pediría que al menos le diesen regalías
por guión de ciencia ficción. Los españoles aún no habéis aprendido a hacer memes, me parece. Lo primero es que se considera universalmente que los británicos han tratado las colonias mejor que cualquier otro poder colonial. Lo segundo es que la gente que está en contra del colonialismo no es independientemente del colonizador, con que nadie ha dicho ojalá nos hubieran colonizado los ingleses en vez que los españoles. Pero si nos basamos en el estado presente de los países colonizados por españoles contra los colonizados por los ingleses, se ve cuáles lo hicieron mejor. Este da para rato. Primero, el modelo inglés y el español no fueron iguales. España desde muy temprano legisló para proteger a los indígenas. Ahí están las leyes de Burgos de 1512 y las nuevas leyes de Indias de 1542, que prohibían la esclavitud de los nativos y reconocían su condición de vasallos de la corona, con derechos, tierras y acceso a la justicia. ¿Era perfecto en la práctica? No, pero la legislación estaba ahí, y hubo un debate constante como el de la Escuela de Salamanca sobre la legitimidad de la conquista. En lo que hoy es Estados Unidos, en Australia o en Canadá, la relación fue muy distinta. No hubo integración, sino desplazamiento y exterminio. La población indígena fue empujada hacia reservas, cuando no directamente eliminada. Eso facilitó imponer estructuras sociales europeas porque sencillamente los nativos desaparecieron en gran parte. Segundo, si vamos al presente y decimos veamos cómo están las excolonias, el cuadro no favorece tanto a Inglaterra. Es cierto que hay 3 países de origen colonial británico que hoy no sufren penurias graves: Estados Unidos, Canadá y Australia. ¿Por qué? Porque se basaron en poblamiento masivo de europeos tras el vaciamiento o exterminio de poblaciones nativas. Y ojo, incluso Estados Unidos, esa joya del modelo anglosajón, le debe su existencia a España. La intervención de Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana, fue decisiva. Su toma de Pensacola en 1781 cortó la vía de suministro del sur a los británicos, impidiendo que mandaran tropas y recursos para socorrer a Cornwallis. Eso inclinó la balanza a favor de los revolucionarios. Además, España ya había sembrado el territorio con caminos reales, presidios y misiones en Texas, California, Nuevo México y Florida, sobre los que después se construyó parte del nuevo país. Sin ese aporte español, la independencia estadounidense habría sido mucho más difícil. Tercero, y más importante, cuando se mira al resto de excolonias británicas, la comparación se derrumba. Jamaica, Belice, gran parte de África, Pakistán, Bangladesh, la propia India, países con enormes dificultades estructurales, pobreza endémica, particiones sangrientas y conflictos que aún hoy llevan la huella del dominio inglés. Entonces, ¿fueron mejores los británicos? Además de que España conquistó y no colonizó, depende de qué entendamos por mejor. Si hablamos de exterminar pueblos para luego decir que el territorio es próspero, puede ser. Si hablamos de dejar una base cultural común, universidades, hospitales, ciudades y millones de mestizos que hoy forman una comunidad llamada Hispanoamérica, entonces el balance de España es muy distinto. Lo que no vale es comparar selectivamente Estados Unidos o Canadá con el conjunto de Hispanoamérica y olvidarse de la larga lista de excolonias inglesas que hoy están en una situación mucho peor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Decidme en los comentarios si os ha gustado este formato, si queréis que siga respondiendo a más mensajes y sobre todo compartidlo si os parece interesante. Nos vemos en el próximo.